Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Johnny Chirinos. Estoy a cargo del modelamiento del seminario, ¿no? Pre-congreso de Ingeniería y Mantenimiento que se va a realizar el mes de noviembre, ¿no? Organizado también por IPEMAN. Y en esta oportunidad voy a presentar al ingeniero Ciro Martínez, gerente general de Biotechnology, ¿no? Consultor en todo lo que son vibraciones mecánicas, más, eh, más de 25 a 30 años de experiencia, ¿no? Yo he sido uno de sus alumnos también en su momento. Y también al ingeniero César Cherre, que es consultor también en vibraciones y trabaja en Bibliotechnology y experto en ciencia de datos, ¿no? Y todo lo que hoy en día encierra la analítica predictiva como debería ser, ¿no? Bueno, no quito más tiempo y doy paso al ingeniero Ciro Martínez y al ingeniero César Cherre. Buenas noches. Adelante, ingeniero. Buenas noches con todos. Tenemos dos charlas. Voy a empezar con la primera, que es ejemplos de la importancia del análisis vibracional transitorio en el diagnóstico de máquinas. El análisis vibracional transitorio, como su nombre lo dice, transitorio, se hace en cortos periodos, ¿ya? Ahí hay un problema, porque los fundamentos del análisis vibracional de las vibraciones se basan que las vibraciones que presentan la máquina de estructura son por efecto de la fuerza de excitación. La frecuencia de la fuerza de excitación, tales como de balances, alimentos, soltura, etc., son las mismas frecuencias de las vibraciones de las máquinas de estructuras. Las vibraciones son tomadas con acelerómetros, velocímetros o sensores no contacto. Y aquí viene el problema. Típicamente el tiempo de toma de las vibraciones de un espectro de frecuencias, utilizando cualquier analizador que hay en el mercado, obedece a la configuración de tiempo es igual al número de líneas sobre la frecuencia máxima. Todos obedecen a esto. Entonces, el número de líneas me da la resolución que tengo en el espectro. Y la frecuencia máxima puede ser de baja, media o alta frecuencia, depende de lo que quiero medir. Y estoy buscando qué problema, qué frecuencia. Por ejemplo, un espectro de media frecuencia, que es una frecuencia máxima de 1000 Hz, o sea, 60.000 CPM, con 3200 líneas. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a cualquier analizador? Número de líneas, 3200 entre 1000, 3.2 segundos. Entonces ya estoy limitado para tener un espectro en 3.2 segundos. Y ahí viene el problema, porque puede presentarse un evento en medio segundo. No voy a poder captarlo, ¿no? O sea que se necesita mantener la velocidad de la máquina a la carga a valores constantes, en por lo menos 3.2 segundos para obtener un buen espectro. Que nos permite identificar la frecuencia de falla de los componentes. Ahora, dependiendo de la cantidad de canales, puedo tomar en simultáneo. Puedo tener un analizador de 8 canales, 16, 32 o 64 canales. Entonces tomo en simultáneo 64 o 32 puntos a la vez. ¿Y esto qué me favorece? Hacer un análisis ODS, Operation Deflection Shape avanzado, ¿no? Emitir videos filtrados en 3D para identificar la falla con mayor precisión. Ahora, el conocer con precisión el valor de cada una de las frecuencias con amplitudes de vibración más importantes implica lograr diagnósticos más confiables. Entonces, los retos del análisis vibracional de los transitorios es, primero, tomar las vibraciones espectrales con precisión en largos periodos de tiempo. Por ejemplo, fallar todos los eventos de operación de una máquina que ocurrieron durante 3, 5 o 10 horas. ¿Esto en qué nos ayuda? Por ejemplo, estoy tomando en largos periodos de tiempo en 10 horas. Dejo la máquina ahí por 10 horas y voy a captar todos los eventos que ocurren en esas 10 horas.
Ahí voy a ser mucho más preciso, porque si voy y monitoreo la máquina por 5 minutos y me voy, no sé qué es lo que ocurrió en 3 horas después, o a la 1 de la mañana, o a las 2 de la mañana, no sé. Entonces, el monitoreo continuo, pero tomado con precisión, con espectros, con formas de onda, esto me ayuda a hallar fallas cuando no estoy. Todas las vibraciones espectrales con precisión en menos de un segundo. Por ejemplo, para conocer eventos cortos que aparecen y desaparecen en menos de un segundo. Ahí les voy a poner unos ejemplos de fallas que aparecen así, rápidamente y desaparecen. Tomar las vibraciones espectrales con precisión a velocidad variable de la máquina. Por ejemplo, por conocer el estado de los dientes de un tren de engranajes, de una pala. Una pala no tiene velocidad constante, varía. Entonces, para hacer ese tipo de análisis cuando todo está variando, ¿no? En esta parte vamos a ser más específicos en la siguiente charla que va a dar César Chávez, cómo se hace esto, ¿no? Tomar las vibraciones espectrales con precisión durante el arranque o durante una parada de la máquina. Un arranque puede durar 2 segundos, 3 segundos. Entonces, tomar en varios puntos y con bastante precisión en ese lapso de tiempo nos ayuda a identificar las fallas que son transitorias. Nos ayuda a hallar también las velocidades críticas y comprobar que las especificaciones del fabricante son las correctas, ¿no? Solución. Debemos tener un almacenamiento de la forma de onda en unidades nativas, en raw data, ¿no? O sea, no procesamos el espectro. No gastamos el tiempo en procesar el espectro, sino memorizamos la forma de onda de manera continua o segmentada en largos periodos. Dependiendo de la investigación de falla del equipo o estructura, se requiere medición continua o volúmenes de datos de larga duración. Puede ser de 3, 5 o 10 horas. Puedo aumentarle más mediante configuraciones o la memoria que pueda tener mi instrumento. Por ejemplo, aquí tenemos un problema de una bomba. La bomba está trabajando, miren la forma de onda, con bajo nivel de vibración. Aquí la bomba está apagada. Arranca y está con unos niveles de 2, 3 milímetros por segundo, bajísimo. Pero a las 00 con 54 minutos, o sea, 12 de la noche, casi a la 1 de la mañana, se cierra una válvula check en la bomba. Y se produce un impacto en la máquina de cerca de 300 milímetros por segundo. Ese impacto retumba toda la máquina y afecta a la tubería y a las instalaciones cercanas. Son 350, como si hubieras tirado un martillo, ¿no? Observar que el evento anormal de cierre de la válvula check aparece casi a la 1 de la mañana, por un lapso de tiempo muy pequeño, que no puede ser detectado por los monitoreos rutinarios, ni por las tomas espectrales tradicionales. O sea, debería estar a la 1 de la mañana ahí tomando para poder detectarla. Una vez hallada la situación normal, con la raw data, se procede a los diferentes tipos de análisis. Entre los más comunes se tiene el análisis de cortos periodos de tiempo de la situación anormal. Ahí tenemos. ¿En cuánto tiempo se ha desarrollado esto? En 0.25 segundos. Y subió hasta 290 milímetros por segundo. Lógicamente que este impacto excita frecuencias naturales de diversas partes, ¿no? Pero ahí tienen el tiempo, 0.25 segundos. Y para tomar un espectro necesito 3.5 segundos, 3.2. Entonces es muy favorable memorizar la forma de onda, ¿no? Y procesar después. El evento anormal actúa solamente en 0.25 segundos, lo cual no puede ser detectado en los monitoreos espectrales rutinarios. También utilizamos la transformada de Wavelet. Muestra el transitorio, un impacto de la válvula check,
de 0.07 segundos después de parar el motor. Para el motor y se produce en ese evento. Aquí tenemos el tiempo. Aquí en la parte inferior pueden ver el tiempo y con un diagrama de color la frecuencia en que aparece, ¿no? En qué momento y a qué frecuencia. Para eso nos ayuda la transformada de Warren. También podemos generar cascada de espectros, pero en transitorios, ¿eh? Esto la mayoría de equipos lo hacen. Tener una cascada de espectros, donde podemos identificar unas velocidades críticas. Y esa velocidad crítica debe ser la misma que nos da el fabricante. Porque si el fabricante me da una velocidad crítica que es mayor, por ejemplo, entonces ya tengo un problema. Como la velocidad crítica es raíz cuadrada de K entre M, la rigidez entre la masa. Entonces, si es menor, por ejemplo, la rigidez puede haber bajado. Y si es mayor, ha variado en su estructura. Alguien le ha aumentado la masa o le ha disminuido la masa, ¿no? Hay que jugar entre la rigidez y la masa. ¿Qué es lo que ha pasado? Los strain gauge también se utilizan para medir el torque y las vibraciones torsionales de una máquina. Por ejemplo, aquí tenemos una turbina vertical y podemos medir el torque. El strain gauge son unos filamentos que se pegan en el eje. Aquí tenemos un arranque de una turbina hidráulica vertical y observamos un incremento de vibraciones en el arranque. Entonces aquí tenemos incremento y le vamos aumentando la potencia y vemos la forma de onda cómo va avanzando. Y podemos analizar en tramos qué es lo que está pasando. Y en el espectro tenemos la vibración torsional que aparece, ¿no? En 27 Hz. Se observa la vibración natural torsional en 27 Hz, 1620 CPM, excitada por la frecuencia de paso de cucharas, que es 22 por. O sea, cuando el eje está girando a 73.3 RPM, hay esa excitación. Dependiendo del tipo de equipo y evento, se puede realizar un seguimiento de las formas de onda. Esto no lo hacen muchos equipos. Por ejemplo, la forma de onda azul es la que toma cualquier equipo. La naranjada es la 1 por, o sea, hemos disgregado aquí. Estamos separando la 1 por y 2 por. O sea, la forma de onda total está compuesta por dos vibraciones, o sea, la 1 por y 2 por. La verde es la 2 por. Y podemos ver en el tiempo cómo está evolucionando la 2 por y la 1 por también. La 1 por está más cerca para la excitación a frecuencia natural, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de eventos transitorios de un arranque de una máquina. Desde un arranque seguimos la forma de onda. Por ejemplo, aquí tenemos 20 segundos y en 20 segundos podemos hallar por tramos cómo está su espectro y qué vibración va apareciendo cuando se incrementa la vibración. Aquí tenemos que a 74 Hz hay un incremento aquí, después disminuye. Estos eventos transitorios durante la variación de las RPM de una máquina. Trabaja las RPM aquí, vamos bajando por escalones y vamos subiendo. Y la forma de onda, por tramos, vamos sacando el espectro. Y vemos que a 11.29 RPM hay una excitación, una frecuencia natural, tanto en la bajada como en la subida. Alta vibración que para el turbo generador de un Jake Alstom Fiat Avio antes de llegar a la velocidad de trabajo. Antes de llegar a su velocidad de trabajo, la máquina se para por alta vibración. O sea, no tengo tiempo para tomar vibraciones en detalle.
Este es un transitorio, un uso transitorio. Presenta altos niveles de vibración relativa en el cojinete del generador lado acoplado. Durante el proceso de arranque se para en menos de 2.547 RPM, antes de llegar a la velocidad de trabajo de 3.000 RPM. O sea, se queda en el arranque, no sin llegar a 3.000 RPM. Entonces, midiendo en detalle las vibraciones con los sensores no contacto, tengo un problema de alta vibración con los sensores de no contacto. Con el criterio de Lorentz Institute del R sobre C, o sea, vibración relativa entre la tolerancia diametral, tenemos advertencia normal, advertencia, etc. Tenemos un problema de advertencia en los cojinetes, en los diversos cojinetes que hay en la máquina. Aquí nos dice que tenemos alta vibración con el sistema de monitoreo de Venty Nevada, que está con alta vibración aquí en las barras. Y esta es una turbina de 165 megas. Se toma una cascada de los transitorios que ocurren en diversos tramos en el eje Y, y se queda trabajando en este punto. Ahí se dispara la máquina, o sea, se para la máquina, tripea a 2.547. Entonces, como se está tomando las vibraciones en varios puntos, se puede hacer un análisis de ODS transitorio de los soportes cojinetes. Cuando se hace el análisis de transitorios, con los acelerómetros, yo tengo la vibración estructural, cómo la estructura está vibrando. Aquí tenemos la turbina entre el B4 y B5. Entre el B1 y B2 tengo el generador. Y entre el B2 y 3 tengo la excitatriz. Entonces... disculpa, no se ve el video. A ver, voy a share. ¿Ahora? No, todavía. Todavía no, ingeniero. ¿Tampoco? Ahora ya. Ahora sí, sí. Ahí tenemos el ODS en la secuencia de arranque. Como esto trabaja a 3.000 RPM, porque ellos trabajan a 50 Hz. Entonces, a 2.160 como ejemplo, en ese transitorio, presenta este tipo de vibraciones estructurales, porque están tomadas con acelerómetros en varios puntos. Entonces, ¿qué observamos aquí? Observamos que el B2, cojinete B2, está trabajando mal. O es el eje que está doblado, o es el cojinete 2, o el cojinete 1, que está mal instalado. Hay un problema aquí. Eso estructuralmente, porque estoy tomando con acelerómetros. Entonces, ahora vamos a ver con los sensores de no contacto. Observen el acelerómetro. Voy a quitar esto. Ya.
Ahora ve el diagrama unifilar. Sí. Ya. Presenta el ODS de los ejes tomado con sensores no contacto. Los sensores no contacto me dan los problemas del eje exclusivamente, porque son vibraciones relativas. No toman de la carcasa, son del eje. Y los acelerómetros me dan la vibración absoluta, o sea, del alojamiento. Con los acelerómetros veo problemas de los alojamientos y con los sensores no contacto veo problemas exclusivos del eje. Y ambos me están dando lo mismo. El coeficiente 2 y el 1 del generador están mal. Entonces, quitamos esto. Vibración anormal del alojamiento de cojinete del lado de la excitatriz del generador, ¿no? Como si el eje presentara excesivo desalineamiento o torcedura. Eso no es posible porque el cojinete es autolineante. Los cojinetes de esta turbina son autolineantes. El análisis de ODS transitorio de los ejes también presenta una vibración anormal del eje en el cojinete del lado excitatriz, como si el eje estuviera desalineado o torcido. Pero eso no es posible porque está cerca del apoyo. El eje es robusto de 400 milímetros de diámetro y el cojinete es autolineante con 5 almohadillas con pivote. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Inspección de las almohadillas del cojinete generador. ¿Por qué? Esto es autolineante, no debería ocurrir. Entonces, el cojinete, los apoyos son así. Aquí ven las almohadillas, el alojamiento de cojinetes. Entonces, se extrae las almohadillas. ¿Qué observamos? Que las almohadillas tienen excesivo desgaste, ¿no? Además, ese círculo rojo me está indicando que está mal instalado. La luz que hay en un lado es mucho más abierto que en el otro lado. Entonces, no tiene libertad de movimiento la almohadilla. Está restringido. Está mal montado por eso. Como esta almohadilla es autolineante, aquí tiene un pin de la rótula, ¿ven? En la otra figura. Entonces, al estar mal instalado, ya pues le quitan la función de ser autolineante. Entonces aquí está el problema. Lo han montado mal y lo han desgastado. Entonces ahí está el problema del diseñamiento. Entonces, ¿qué ha pasado? Observamos que en la parte inferior hay unas leinas, unos shims de 1.5 milímetros que sirve para posicionar las almohadillas. Al aumentar, se han aumentado shims de 1.5 porque estos shims en la parte donde está circulada se observa que son shims hechizos, que no son los originales. Están esmerilados para poder calzarlo aquí. Entonces, ¿por qué le han aumentado esos 1.5 milímetros de shims? Eso le ha quitado la característica de ser autolineante. Eso lo está posicionando mal. Entonces, la graduación de la libertad del movimiento de las almohadillas se calibra con una leina en la rótula. Se observa que las personas que instalaron las almohadillas le adicionaron leinas de 1.5 milímetros de espesor. Esta adición de shims aminoró la característica de ser autolineante. Entonces, la pregunta personal de mantenimiento es: ¿por qué agregaron los shims de 1.5 milímetros? Respuestas.
Las almohadillas se desgastaron en la inspección que tuvieron. La tolerancia diametral del eje, entre el eje y las almohadillas se incrementó en aproximadamente 1.5 milímetros. Como esta es una turbina que pesa 35 toneladas, entonces el sistema de giro lento no se habilita porque la presión de aceite era baja. Como este rotor pesa 35 toneladas, se puede estar girando continuamente cuando la máquina no trabaja, para evitar el pandeo. Entonces el sistema de giro lento no se habilita. ¿Por qué? Porque la presión del aceite era muy baja, por el efecto del desgaste de las almohadillas, mucha luz entre el eje y las almohadillas. El sistema de giro lento es importante para evitar la torcedura cuando la máquina no trabaja. Al adicionar los shims de 1.5 se incrementó la presión y se habilitó el sistema de giro lento. Esa es la razón por qué lo aumentaron. Pero, ¿a qué costo? Causando la disminución de la característica de ser autoalineante de las almohadillas. Solución: deberían quitar los shims. Quitar los shims de 1.5 milímetros para devolver a las almohadillas su característica de ser autoalineante. Pero la presión va a bajar y no se va a habilitar el sistema de giro lento. Entonces se sugirió aumentar los shims de 1.5, pero en la base soporte los alojamientos. Ahí se está colocando los shims en la base, aquí en la parte azulada, en la base. Ya no en las almohadillas, sino en la base. 1.5 aquí, entonces todos los soportes se suben en 1.5. Entonces ya baja la luz entre el eje y las almohadillas. Y la presión aumentó. Otro problema, ejemplo 4, alta vibración y alta temperatura en cojinete radial de la turbina de potencia del generador turbogenerador Rolls-Royce Avon Gas Generator. En esta turbina, igual, no completa su secuencia de arranque por alta vibración y alta temperatura el cojinete de la turbina de potencia. Este turbogenerador se para por alta vibración relativa, o sea, tomado con los sensores no contacto, y presenta alta temperatura del cojinete de turbina de potencia del lado de la caja de engranaje de reducción, antes de completar la secuencia de arranque. Entonces tampoco tenemos tiempo de tomar espectros así en el sentido tradicional. Hay que memorizar la forma de onda y luego procesarla. Aquí tenemos los espectros a diversas RPM a 2092 y la forma de onda 2092. Se puede hacer un desbalance residual pequeño a 2092 RPM, o sea, durante la secuencia de arranque, ¿no? A 2092 en el otro cojinete también. Y la forma de onda. A 3.937. Después a 5.435. Circular. Y en el otro cojinete presenta una forma de onda restringida en el eje Y. Esta es una forma de onda totalmente anormal. A 2.167 RPM. Entonces, se usan armónicas a 4.635 RPM, igual, restringida. Habíamos dicho que los sensores no contacto me dan problemas en el eje. Y aquí estoy midiendo
en el eje cuando se observa contacto. Entonces, el problema está en el eje. Y el eje está trabajando mal. Está restringido en su movimiento en el eje Y. Entonces, aquí hay un problema de montaje. A 5435, igual. Recomendaciones: verificar el montaje de la teoría de potencia por las siguientes razones. El eje dentro del cojinete del lado de la caja de reducción presenta una órbita plana, anormal, de restricción en el eje vertical y libertad de movimiento en el eje horizontal. Esta órbita plana se observa desde que empieza a girar el rotor de la turbina de potencia hasta que llegue a la velocidad de trabajo. Esta restricción no depende de la temperatura de trabajo porque se presenta desde que empieza a girar la turbina de potencia. O sea, desde el que empieza ya está con la órbita plana. La elevada temperatura del cojinete de la turbina de potencia al lado de la caja de reducción confirma la existencia de fricción que no necesariamente es del eje del cojinete. La fricción puede estar en el sistema de accionamiento del gobernador o por distorsión inducida por mal montaje. En el eje está el gobernador. Hay un engranaje que acciona el gobernador. Entonces es probable que haya problemas ahí. Durante la inspección se encontró que había defectos en los ajustes de instalación del gobernador. Y aquí pueden ver el engranaje que acciona el gobernador, que está en un color azulado. Ahí está la alta temperatura, porque el cojinete sensa la temperatura del cojinete, que está muy cerca. Entonces ya el problema es montaje. Bueno, ese es todo lo que les puedo mostrar sobre análisis transitorios y las utilidades que brinda esta técnica para hallar problemas que se toman para velocidades variables, ¿no? Arranques, paradas, cambios de carga y por largos periodos de tiempo, ¿no? Si tienen alguna pregunta. Sí, ingeniero, vamos a dar ahí un par de minutos para que puedan hacer sus consultas para pasar a la otra parte de César. A ver, por favor, si tuvieran alguna consulta, háganlo por el chat. Por el momento no hay ninguna consulta. O de lo contrario, ingeniero, mientras... A ver, Gustavo. Ingeniero, ¿qué le parece que avancemos con la siguiente presentación mientras hacen la consulta? Ahí hay una consulta. Gustavo Córdoba, ingeniero, dice, tengo un motor que tiene problemas en el sistema de levante. Es por cojinetes, menciona, ¿no? Ya. ¿Motor de qué potencia y el sistema de levante? ¿A qué le llamas? Gustavo, de repente puedes activar tu audio y hacer la consulta más rápido para que sea más dinámico. ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, adelante, Gustavo. Hola, sí, mi consulta era si podía abundar un poco más sobre el tema del caso, ¿no?, que presentó el sistema de levantador. Porque acá tengo un motor que acciona una bomba bajo molino de 24 por 26 y las características del motor acá lo tengo, pero estoy teniendo muchos problemas en este transistor en el arranque que presenta estos problemas de baja presión en el sistema de levante, ¿no? Igual. Y Ya. parecido al caso que presentó. Si pudiera abundar un poco más. Ya. Hay que ver la presión, a qué presión especifica el fabricante, a qué presión del aceite debe levantar, ¿no? Para que pueda girar esta máquina. Si baja la presión, es de hecho que los
que la luz ha crecido. Se ha desgastado las almohadillas. He visto Ya. acá. Este caso no tiene muchas horas de operación, recién 1500 horas. Ya. Entonces, mi consulta era, ¿podría ser por desgaste o quizá un mal montaje? ¿Te refieres a un molino? No, es una bomba de pulpa, Ya. de hidrociclones. Lo primero que hay que hacer es medir la presión Ya. Ok. y el tipo de aceite que estás utilizando, si es el correcto. Si es el que estamos usando, es el correcto. A ver, dame unos minutos, si no le puedo pasar los datos que me pide. Y la temperatura también, si está la temperatura es correcta de los cojinetes. Lo han monitoreado, sí está dentro de los rangos, pero siempre al momento del arranque tenemos ese problema, ¿no? Entonces, habíamos visto temperatura, la presión también está dentro del rango, y bueno, tripeaba mucho por este tema. Entonces, por ahí viendo también la posibilidad si es un tema de montaje o el motor mismo, ¿no? Mm. Si tuvieras los planos, algo para ver las calibraciones, cómo son, si las calibraciones axiales son las correctas, si hay juegos, tolerancias. La base también puede estar comprometida. Claro. Exacto, justo quería ahondar en eso, ¿no? Quizá algunas posibles hipótesis. ¿Me dice la base? ¿Verdad? Sí, Sí, disculpe. Gustavo, ya no se te copia. Ok, ahora sí se me copia. Sí, sí, adelante. Sí, le comentaba, quería ver algunas posibilidades, ¿no? Usted mencionó ahora el tema de la base, que puede tener algún problema. Claro. Eh, para- en las especificaciones de montaje, en unas tolerancias que ver planitudes, ¿no? De medio milésimo por cada pie, etcétera. Entonces, tanto diagonal como longitudinal. Pues después, al instalar la máquina encima de esa base, se evitan las patas cojas, ¿no? Que distorsionan la carcasa. Y al distorsionar la carcasa, pues los alojamientos de cojinetes que antes son colineales ya no son colineales, porque la base que está torcida distorsiona a la máquina. Entonces, en eso hay que tener bastante cuidado. A veces uno afloja uno de los apoyos que piensa y la temperatura baja, ¿no? Y las vibraciones también pueden bajar. Pero eso se hace con algunas máquinas pequeñas. Si es una máquina importante, hay que tener mucho cuidado. Preferible hacer un análisis vibracional. Ok, ingeniero. Muchas gracias. A ver, voy a tratar de conseguir los datos que me pide y lo podemos presentar al final. ¿Ya? Perfecto. Gracias. Perfecto, ingeniero. Si tenemos solamente esa la consulta, podemos pasar al siguiente punto, ¿no? Bien. Igualito invitarlos a todos los colegas, si tuviesen todavía una consulta, bienvenido, ¿no? Ingeniero, ¿podemos pasar ahí con la exposición del ingeniero César? Sí, César, ¿estás escuchando? Hola, sí, voy a compartir mi pantalla. Sí, adelante, por favor. No sé si se puede ver. Tengo el formato del año pasado, me disculparán por eso, pero es para una simple actualización. No sé si se puede ver. ¿Se puede ver en pantalla? Todavía no, ingeniero César. No, no se ve en pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ya, ok. Bueno, buenas noches con todos. Yo soy César Cherry y en esta oportunidad estoy como expositor de un webinar, ¿no? Acerca de las nuevas técnicas de medición de vibraciones y deformaciones para equipos de minería, específicamente molinos y palos.
Algunas de estas técnicas también se pueden extrapolar y utilizarse para otro tipo de diagnóstico de máquinas. Vamos a hablar básicamente de técnicas avanzadas, no tradicionales, que son muy necesarias para el diagnóstico preciso cuando los problemas son complejos. Y lo vamos a ir viendo un poquito más a profundidad, específicamente para esos dos tipos de equipos, ¿no? Que son críticos en cualquier operación minera. Vamos a hablar un poquito de fundamentos para algunas cosas que se pueden a veces refrescar, ¿no? Hay algunos otros conceptos como vibraciones y eso que es un poco más común, pero hay ciertos detalles que podemos refrescar y tenerlo en cuenta para no perdernos durante la exposición. Y el primer fundamento es, ¿qué es la vibración torsional? Bueno, todos sabemos que para nosotros haber una transmisión de potencia a través de un eje se realiza a través de un par, ¿verdad? Que este par también se puede llamar torque. Ese torque, el torque multiplicado por la velocidad me da potencia. Es decir, para yo poder transmitir potencia de un motor, de una turbina, hacia una bomba, hacia un reductor, hacia un sistema de poleas o a cualquier cosa, voy a necesitar aplicar un par, ¿verdad? Pero este par no necesariamente es un par, se puede decir, constante. Tiene oscilaciones, tiene fluctuaciones, ¿no? Es decir, el rotor tiene una oscilación angular. Y esta oscilación angular se puede medir a través de strain gauge y otras técnicas. Esta oscilación angular la vamos a llamar vibración torsional. ¿Por qué? Porque es una vibración exclusiva del eje y que se da en torsión. Es decir, hay un lado positivo, un lado negativo. Es oscilante. ¿Por qué es importante esta vibración torsional? Porque básicamente esta vibración torsional, en algunos autores de muchos libros le llaman el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no se puede medir directamente con acelerómetros, que es la técnica más usada en el monitoreo de condición de la mayoría de plantas alrededor del mundo. Pero si es que estamos por alguna razón trabajando cerca de una frecuencia natural torsional o algún defecto que se dé por este tipo, puede ser muy perjudicial para el eje. Puede llegar a fracturarse, puede llegar a romperse y eso puede ser catastrófico para la máquina en términos de seguridad y también como consecuencia la producción, ¿no? Se puede ver mermada por eso. ¿Y por qué es necesario medir las vibraciones torsionales? Bueno, el escenario más crítico es el que ya se les he comentado. Pero entre las principales tenemos las fallas prematuras de rodamientos. No sabemos por qué se está rompiendo el rodamiento. Puede que la causa no esté en el rodamiento, sino esté justamente aquí, en la vibración torsional. Fallas en los acoplamientos rígidos, por ejemplo, ¿no? Que esto es muy común en molinos. Hay fallas en estos tipos de acoplamientos, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros queremos aumentar potencia de algún equipo, no sé, de una faja transportadora, como es este caso, o de algún molino que le queremos poner un nuevo reductor, queremos elevar carga, pues es importante el diseño que tome en cuenta una medida real. Es muy importante y es muy necesario hacer una simulación por computadora, hacer cálculos teóricos, pero si nosotros sumamos a ese cálculo teórico, a esas simulaciones y a esos modelos, una medición real, pues vamos a hacer una calibración muy buena del modelo y vamos a tener un mejor resultado, ¿no? La verificación de incremento de eficiencia puede ser, si es que nosotros hacemos un mantenimiento, podemos medir la eficiencia antes y después del mantenimiento de una turbina, de un motor diésel, de un motor eléctrico, de un generador, de una bomba. Y para evitar la resonancia torsional. Es decir, si hay alguna frecuencia que está cerca o que pueda excitar una resonancia torsional o la velocidad está operando cerca de esta zona, de esta banda, puede ser peligroso, debemos evitarlo, ¿no? Que muchas veces no lo podemos ver, pero luego se comienzan a manifestar fisuras, incluso puede llegar a un evento indeseado, ¿no? Que es la ruptura del eje por ese tipo de fuerzas. Entonces, aterrizando un poco con esos conceptos, vamos a ver cómo son las técnicas tradicionales de medición en molinos y cuáles son sus limitaciones. ¿Ok? Las limitaciones de la instrumentación de molinos. Hay muchos molinos
sobre todo en esta zona del Perú, muchos tipos de molinos. Nosotros vamos a ver básicamente, o vamos a enfocarnos en dos que son los más comunes, ¿no? O son la mayoría, se puede decir, 90-95%, tienen un diseño muy parecido. Están los molinos SAG, ¿no? Que son estos molinos donde el estator convive con el rotor, ¿no? Y también están los molinos que tienen su motor eléctrico, su caja, y son acoplados por engrane, ¿no? Hay algunos que tienen doble motor, doble alimentación para que puedan mover todo el cilindro, ¿no? Entonces, estos molinos, dependiendo, por ejemplo, los molinos SAG, son molinos muy lentos, ¿no? Entonces, estamos hablando de 10 hasta 120 RPM, 10, 12 RPM es lo común. Entonces, poder medir vibraciones que realmente sean un dato fiable con acelerómetros normales, con instrumentos normales, es complicado. Es complicado porque no todos los instrumentos pueden medir eso. ¿Y por qué no pueden medir eso? Porque en principio, como son casos especiales, no están preparados para ello. Los analizadores obedecen a una necesidad del mercado, y la necesidad del mercado en el mundo es que las máquinas tengan velocidades desde 600 RPM hacia adelante. Entonces, muchos de estos colectores no están diseñados para eso. Esa es una. La otra es que los sensores piezoeléctricos comunes de toda la vida no pueden manejar esos rangos. Sí hay algunos especiales que son los sensores sísmicos, ¿no? Que son de sensibilidad 10 voltios por gravedad. Son muy costosos. En principio son muy costosos, y también tiene que haber un instrumento capaz de poder medir. Sus filtros deberían ser bajos, ¿no? Y a veces es muy complicado. ¿Cuál es la implicancia de nosotros poder medir? Uno con un colector tradicional lo puede hacer, lo puede medir, pero esa medida no es fiable, porque no estás trabajando en una zona lineal, no estás compensando bien el acelerómetro, puedes tener ruido de piso, dependiendo de tu instrumentación, o otro tipo de cosas. Entonces, esa es una de las primeros puntos a tener en cuenta cuando queremos monitorear este tipo de molinos, ¿no? Otro punto que es muy importante es la medición de entrehierro, ¿no? La medición de entrehierro, bueno, ese gap que existe entre el rotor y el estator, ¿no? Usualmente se puede medir, o se tiene disponible en las salas de control SCADA, DCS, sistemas de monitoreo continuo del mismo fabricante. Pero, al existir algún problema, algún desalineamiento, por algún mal montaje, alguna mala operación de este tipo de rotores, tener esa señal y poder sincronizarla con las señales de vibración, las señales de deformación, las señales de temperatura, con la velocidad, nos da una herramienta muy útil para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué es lo que pasa en el evento, ya sabemos todo. Pero esto no se da, porque principalmente los sistemas SCADA, DCS u otros son de supervisión. Algunos sí actúan, pero su frecuencia de muestreo no es tan alta. Entonces, a eventos específicos que puedan ocurrir en milisegundos o en segundos, no los voy a poder captar. Y menos aún tener la información correlacionada con una forma de onda. Ahora, a su vez, en este tipo de molinos que tenemos accionados por caja, ¿no? Motor, caja, drive, digamos, es importante medir el torque. Es importante medir el torque y por consecuencia su vibración torsional, porque esto me va a dar mucha luz cuando, por ejemplo, hay un problema del acoplamiento, cuando hay una vibración también excesiva. Recordar que el torque es un par. Si nosotros tenemos una caja de engranajes, esa caja de engranajes es como un transductor natural del torque hacia una vibración lateral, porque la fuerza es tangencial. Entonces, podemos tener vibración en la caja y no sabemos que puede venir de torque. Entonces, es importante tener esa medida. Más aún cuando hay problemas en la caja, cuando hay problemas en los acoplamientos. Entonces, esto también es algo que no se usa normalmente, que los colectores de datos no están preparados. Los colectores comunes, los colectores comerciales, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de análisis de Vibro-Technology específicamente para molinos? Bueno, la medición de vibraciones de baja y ultra baja frecuencia con sensores capacitivos. Vamos a hablar un poquito de los sensores capacitivos, cuáles son sus bondades. La medición de entrehierro con sensores de air gap. Algunos de estos molinos ya traen sus sensores instalados. Nosotros somos capaces de entrar sus señales por lazos de corriente o por milivoltios, ¿no? Voltaje. La medición de torque dinámico y estático.
los ODS de tiempo y en órdenes filtradas, para ver, por ejemplo, el arranque o transitorios. Y el análisis de transitorios mediante transformadas Wavelet. Y la medición de esfuerzos en estructuras y en pernos, porque tenemos la capacidad de poder medir tensión, compresión, ¿no? O fluctuaciones que se puedan dar en los pernos. Los pernos deberían trabajar a tracción, pero a veces comienzan a oscilar, entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la ventaja de medir con sensores capacitivos? Bueno, los que nosotros tenemos son de 3 ejes. Es decir, podemos medir en un solo sensor los 3 ejes, X, Y, Z, horizontal, vertical, axial, de acuerdo con cómo lo vemos. Son IP67, es decir, pueden trabajar en entornos bastante agresivos, ¿no? Los molinos, pues, es un entorno donde hay mucho polvo, puede haber agua, puede haber grasa, ¿no? Entonces puede trabajar durante eso. El rango de medición puede medir hasta 40 Gs. El ancho de banda mide desde 0 Hz hasta 1 kHz, ¿no? Está diseñado para baja y ultra baja frecuencia. Soporta una temperatura de menos 20 a 60 grados, ¿no? La interfaz es EtherCAT y esto es bueno, ¿por qué? Porque esta interfaz me permite escalar mucho ese tipo de sensores. Es decir, no necesito llevar un cable serializador, sino yo puedo hacer una red en serie. Y eso facilita el tema de instalación. Obviamente minimiza riesgos, ¿no? Minimiza riesgos, tanto de pérdida de señal como riesgos de la misma operación, menos cables. Y nuestro sistema que tenemos puede grabar hasta 2 terabytes o 36 horas continuas. Es decir, yo puedo dejar monitoreando 36 horas continuas. ¿Significa que ese es un limitante? No, porque a las 36 horas continuas, mientras se va tomando, el sistema va subiendo los datos a la nube o va guardando en discos duros externos y puede tomar nuevamente 36 horas sin necesidad de nosotros volver a interactuar con la máquina. Es decir, es continuo, ¿no? Va saliendo la información y se va liberando el espacio. Así podemos tomar mucho tiempo, días, ¿no? Podemos ver aquí unas formas de onda y cómo este sistema, primero, ya está tomando el desplazamiento en milímetros, en este caso, escala en milímetros, y podemos ver que los espectros son muy nítidos a frecuencias bajas. 1 Hz, 0.5 Hz, 0.2 Hz. No, todos estos datos que estoy mostrando son datos de trabajos reales, ¿no? Trabajos de nosotros. Todos esos trabajos es de un molino bastante grande que tiene doble accionamiento, ¿no? Y se ha instalado en la parte de las bases de concreto, ¿no? Y se puede diagnosticar fácilmente o se puede saber cómo es que está comportándose toda la estructura, ¿no? Estos sensores tienen la capacidad de poder registrar mucho tiempo. Ya había explicado algo de esto. Por ejemplo, esta señal que tenemos acá es de una forma de onda de 30 minutos, con una frecuencia muestra de 4 kHz, lo que aproximadamente podemos tener unas 7200 K muestras, o sea, muchos datos, con 24 bits de resolución y un rango dinámico de 109 decibelios. Tenemos mucha información, tranquilamente esto puede pesar 1 o 2 gigas para 3 canales, si extrapolamos para 20 canales, 30 canales, pues va a ser mucho más. Entonces ya nos damos cuenta de que el sistema es capaz de registrar mucha información, mucha información. ¿Cómo es la medición de los sensores de air gap, no? La medición de los sensores de air gap, ¿cómo es la medición del entrehierro? Se hace a través de sensores de air gap, que mide el desplazamiento que existe cortas distancias, en este caso entre el estator y el rotor. Hay muchos sistemas de recolección de datos, ¿no? Pero estos sistemas generalmente trabajan en sistemas analógicos en voltaje o en corriente. Hay algunos sistemas que por alguna razón, quizá del mismo diseño particular, ya vienen en módulos con comunicación digital. Modbus, OPC, CAN bus, otros, Profinet bus, muchos más. Nuestros sistemas son capaces de conectarse a ellos. Y esto nos ayuda a tener la sincronización con nuestros sistemas de medición de vibraciones o también de deformaciones o de cualquier otra variable dinámica que sea de interés para el análisis. Nosotros realizamos el procesamiento de señal de digital de esos sensores.
la visualización de datos y el de movimiento del rotor, podemos hacer animaciones, y la medición de shaft center line con este gap, ¿no? ¿Dónde está posicionado el centro del rotor? Muy útil para el diagnóstico de los tipos de montajes si hay problemas en los alojamientos, ¿no? Otro punto que también está dentro de nuestra estrategia de análisis es el análisis avanzado de transitorios con transformada Wavelet. La transformada Wavelet prioriza o determina a través de múltiples técnicas los cambios puntuales, locales, ¿no? Y es un complemento muy bueno al análisis de transformada de Fourier. ¿Por qué? Porque la transformada de Fourier está diseñada para poder evaluar señales periódicas estacionarias. Es decir, una señal que tenga una frecuencia fundamental constante, no que varíe durante el tiempo. ¿Se puede calcular la transformada de Fourier en una señal que tiene una frecuencia fundamental variable? Sí se puede, pero la información que te va a dar probablemente no sea la mejor. Entonces, esta transformada está específicamente diseñada para encontrar variaciones locales, cambios puntuales y también algún tipo de ruido o frecuencias distribuidas en un ancho de banda. Por ejemplo, ¿no? Estos casos son reales, ¿no? ¿Cómo es que se comporta las frecuencias cuando interactúa con diferentes máquinas? Esta nos puede dar esa información. La respuesta frente a cambios de carga. Detección de origen de alta vibración, ¿no? Entonces, nos da un panorama diferente a lo que estamos acostumbrados en cuanto a los espectros o a la forma de onda, ¿no? ¿En qué instante pasó? ¿Tiene más energía? ¿Tiene menos energía? Entonces, dependiendo de la estrategia de análisis, podemos encontrar mucha información que puede ser desconocida mediante el análisis de Fourier. Vamos a ver un caso de una pala muy interesante donde la transformada de Wavelet nos dio, pues, básicamente cuál es el origen de donde está la vibración, que va a estar más adelante, ¿no? También se hace la medición de esfuerzos y deformaciones, ¿no? La medición de esfuerzos y deformaciones, a la misma vez que el torque, se hace con sensores de strain gauge. El ingeniero Ciro ya había explicado un poco acerca al respecto, son estos sensores de filamentos, ¿no? También se puede medir en elementos roscados, en los pernos de sujeción. Se mide la deformación estática, ¿no? Cargas estáticas o variables de operación o fenómenos relacionados a la resistencia de materiales. Tracción, compresión, flexión, pandeo y todas los fenómenos mecánicos que suceden en los elementos, ¿no? Y también mide la deformación dinámica, es decir, cuál es su comportamiento frente a cargas fluctuantes, respuestas del sistema, ¿no? Incluso en tuberías también se puede medir, ¿no? Entonces, no es, a veces no es muy propio de molinos, pero pues también es como un alcance, ¿no? Se puede medir. ¿Cómo se comporta dinámicamente un sistema estructural mecánico? Hay distintos, también se puede medir en concreto, pero los strain gauge son diferentes. La medición continua de esfuerzo y deformación, ¿no? Yo puedo medir con un strain gauge, ¿no? Cuáles son las respuestas frente a cargas, ¿no? Por lo que hablábamos un poco. A cargas estáticas, a cargas fluctuantes. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, podemos conocer en qué estado de la curva, de la curva del material me encuentro. Esa es una, para saber si estoy llegando a una zona plástica, estoy cerca o no. Pero también me sirve para calibrar modelos FEM, modelos de elementos finitos, modal, fatiga, ¿no? Entonces, es muy útil esta medición. Las mediciones reales siempre nos van a ayudar a tener mejor panorama frente a un modelo puramente teórico, ¿no? Siempre. El ODS, ¿no? También, el Operation Deflection Shape, de la estructura, ¿no? O de la máquina rotativa, también nos ayuda a localizar puntos para una posterior modificación de alta vibración y el comportamiento de fases avanzados, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de ODS. El más común es de ODS para máquinas a velocidad constante, carga constante. Pero muchas veces es importante analizar el ODS en el tiempo, es decir, en los transitorios o justo en el arranque si es que hay algún tipo de problema. Entonces, nosotros estamos en la capacidad de hacerlo
y podemos realizar ODS de tiempo, ODS a órdenes filtradas, ¿no? ODS de transitorios y también ODS, obviamente, de frecuencias periódicas. Ese es el caso, por ejemplo, de un ODS de un molino SAC, ¿no? A 74.5 Hz, ¿no? Entonces, es una herramienta muy útil de diagnóstico, ¿no? Ahí podemos ver claramente que hay un movimiento axial y eso, pues, definitivamente tiene una implicancia en el diagnóstico, ¿no? Nos ayuda mucho a diagnosticar ese tipo de cosas. La medición de torque, ya habíamos hablado un poco del torque, ¿no? ¿Cómo es el flujo de medición de torque? Pues el torque se lee directamente con esos traductores strain gauge. Uno puede medir el torque nominal o es el torque, se puede decir, estático, ¿no? Y la medición de torque, la variación de torque sería la vibración torsional, ¿no? ¿Qué nos sirve estos datos? Y pues indirectamente podemos medir la potencia, ¿no? Podemos ver el espectro también para ver en cuál es la frecuencia. Indirectamente también podemos ver las cascadas, ¿no? Y el desfase entre las señales. Por ejemplo, esta cascada de una vibración torsional a 27 Hz, ¿no? Puede ser excitada por cualquier orden de la velocidad de giro. Generalmente se manifiesta durante arranques y paradas, ¿no? Y se debe evitar trabajar en este rango de frecuencias. Un 10, un 15% debemos alejarnos para poder estar seguros de que no nos pueda causar un problema. No puede entrar una resonancia torsional y pueda llegar a amplificarse esa vibración torsional y se pueda terminar fracturando el eje, ¿no? En la fase relativa de la vibración torsional nos ayuda mucho a detectar problemas en acoplamientos rígidos, ¿no? Y más aún en la modificación del diseño del acoplamiento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo medir adelante en el lado acoplado de la caja y en el lado acoplado del motor, ¿no? Puedo ver el desfase que hay. Ese desfase lo debe estar provocando alguien, ¿no? Entonces, al medir ese desfase, pues yo puedo saber, oye, ¿qué tal si son los pernos que están de acoplamiento, que están internos? O puede ser algún tipo prisionero y puede ser una modificación, ¿no? ¿Cómo se ve la forma de onda? Pues así, ¿no? De forma de onda de una torsional, con su velocidad. Y podemos tener muchas cosas. César, disculpa, Sí. tenemos ahí unos 5 minutos más, por favor. Ah, ok. Gracias, César. Ya, ok. Vamos a pasar al segundo punto, que es palas, ¿no? En palas, pues tenemos aún más limitaciones, las vibraciones mecánicas. ¿Por qué? Porque en palas, pues no es a una velocidad, no es constante, sino la pala adelante, atrás, a la izquierda, derecha, como un vehículo, ¿no? Acelero, freno, y ya tiene un control por embrague también, este tipo de motores. Entonces, es un reto poder medir las vibraciones, ¿no? Esto, por ejemplo, y también nos ayuda mucho a medir los esfuerzos, ¿no? Por lo que hemos hablado, por desgaste, por montaje, ¿no? Tener la capacidad de poder medir estas variables es un éxito para el diagnóstico. ¿Cuál es la estrategia de análisis de las palas? Pues también poder medir las vibraciones de baja y ultra baja frecuencia que se da estructuralmente, porque pueden haber casos en que se dan. ¿Con qué se hace? Con los sensores capacitivos que ya lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, voy a pasar un poco más rápido, ¿no? Esta es la vibración sincronizada multicanal en el motor de propulsión, el propel, ventilador y estructuras. Frecuencias detectables desde 0 RPM. Otro caso igual del sistema, ¿no? Ahora, también ya hemos hablado un poco de la medición de torque, ¿sí? El order tracking de high slip rate es una herramienta muy útil para analizar los transitorios que pueden haber, sobre todo cuando hay cambios bruscos de velocidad, giras para la izquierda, giras para la derecha, frena, ¿no? ODS de tiempo, análisis de transitorios y la medición de esfuerzos en estructuras. ¿Cuál es la posibilidad de poder medir el orden tracking high slip rate? Pues puedo saber qué es lo que pasa y tratar de poder llevar el dominio de la forma de onda del tiempo hacia el ángulo. Entonces se convierte automáticamente en una señal pseudoperiódica y lo puedo analizar por cascadas, por espectros, ¿no? Es importante poder medir la velocidad, es muy importante, ¿no?
Todos estos datos han sido capturados, por ejemplo, de este tipo de modelo de pala, tanto de la izquierda como de la derecha, ¿no? El propel izquierdo y el propel derecho. Y podemos determinar cómo se comportan las formas de onda que dependen de las órdenes frente a toda la señal y poder tener una idea cuál es el origen de la vibración, ¿no? Las deformaciones también y esfuerzos. Y en muchos casos, los filtros diseñados o comunes no ayudan a tener una especial aplicación. Por eso nosotros también diseñamos filtros especiales con los filtros Kalman. Los filtros Kalman permiten discriminar la dinámica de la estática y poder conocer muy bien a detalle cómo es que funciona todas las cargas que se están dando en ese tipo de sistema, ¿no? Pueden ser en las columnas, en vigas, en pernos, en cables mismos de las palas, ¿no? Y esta data igual sirve para calibrar los modelos de fatiga, elementos finitos, modales y u otros, ¿no? Igual, así como podemos medir la parte estática en deformaciones, también podemos medir la parte dinámica. Y, por ejemplo, podemos medir la fase también, que es una herramienta muy buena para cuando queremos hacer modificaciones estructurales, tenemos la idea cómo es que se está deformando el sistema, ¿no? En forma dinámica, respondiendo a una excitación, ¿no? Entonces, con los strain gauge, ¿no? La medición del torque estático y dinámico, ya lo hemos conversado un poco, se mide con un sistema de telemetría, gira el eje, ¿no? Y podemos saber, por ejemplo, en esta pala tenemos dos motores idénticos, pero hay uno que entrega más torque que el otro, ¿no? Entonces podemos conocer que hay un motor que se está esforzando más. ¿Por qué? Es una pregunta que a través de las diferentes herramientas nos va a poder decir, el problema puede estar por aquí, quizá por el torque, quizá sea por el motor. Entonces, medir el torque es muy, muy importante. Los ODS en palas, ¿no? El ODS a velocidad variable, a órdenes, ¿no? En velocidad variable, es decir, cómo se comporta cierta frecuencia, supongamos una GMF, una frecuencia de o algún piñón o algún engrane durante todo el tiempo. Es decir, desde 0 RPM, ¿cómo se comporta esa frecuencia? Se vio excitada, se amplificó, ¿qué pasó? Siempre es fuerte, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver como lo es. Igual lo hace tiempo para ver estados transitorios. Y por último, la transformada de Wavelet, ¿no? Que es, pues, esa herramienta, se puede decir, nueva en el diagnóstico y nos ayuda a ver, como ya les había comentado, eventos transitorios puntuales, ancho de banda distribuidas. Por ejemplo, aquí en ese escalograma detectamos un ancho de banda distribuido asociado a un rozamiento entre 900 y 1500 Hz. Probablemente por la falta de flexibilidad en carcasas de ventilador, ¿no? Entonces, encontramos esto, lo volvemos a simular a la forma de onda normal y encontramos que la mayor participación de energía en forma de vibración se da en ese rango. Entonces, eso sería el origen de dónde atacar, ¿no? Entonces ya sabemos a dónde tenemos que ir. Tenemos un camino fácil de ver para poder realizar una recomendación certera, ¿no? Entonces, eso sería todo. No sé si tiene alguna pregunta. Estoy dispuesto a responder. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muy buena la explicación, ¿no? Y es bueno también conocer todo que se está avanzando con el tema de nuevas herramientas en la medición, ¿no? De vibraciones mecánicas en algunos equipos, ¿no? Con aplicaciones especiales, ¿no? Eso en el campo lo vemos bastante, ¿no? Y es bueno tenerlo presente, ¿no? Para poder eh, utilizarlas como parte del monitoreo de condición. No sé si ustedes tendrán una consulta, por favor. Si alguien no desea escribir, levanta la mano. Bienvenido a todas las consultas que puedan haber. ¿Hay alguna consulta? Invitarlos también, porque esto ha sido un resumen de la charla del ingeniero Ciro Martínez y del ingeniero César Cherre. En sí, esta es una charla de Congreso de Ingeniería y Mantenimiento de más de 1 hora, ¿no? Donde se va a detallar a mayor profundidad lo que ha podido exponer el ingeniero Ciro y el ingeniero César, ¿no? Básicamente, ¿no? Abocado al tema de vibraciones mecánicas, ¿no?
en equipos especiales, ¿no? Equipos que nosotros utilizamos en el día a día en minería, ¿no? En sector hidrocarburos, ¿no? Y que son equipos bastante críticos para nosotros, ¿ok? Bueno, ingeniero Ciro, ingeniero César, no hay preguntas. Creo que si no hubiera preguntas, eh, por hoy estamos cerrando el pequeño seminario. Ok, Johnny, muchas gracias a ustedes. Sí, gracias, ingeniero Ciro, gracias, ingeniero Cherra. Muchas gracias a todos, colegas. Nos estamos viendo en el Congreso. Gracias.